Bueno, Ya, no ahora sí. había cachado, no había cachado, se me había pasado una hora volando. A mí tampoco me pasó piola esto. Y ahora que cerré la Sí. transmisión, me apareció la opción de guardarlo como video en la historia, no en la historia, sino que en el feed. Así que para Ah, los buena. que no alcanzaron a verlo, van a poder verlo después en el perfil de Chaya Cycling o incluso también en el tuyo, no sé si era en el tuyo también. Puta, sería Eh, maravilloso. y van a poder verlo ahí completo, con todos los chascarros y todo. No, Así tuvimos que que, cerrar, ahí para SRAM CL tuvimos que cerrar y volver a abrir porque al final los videos en vivo también tienen un límite de tiempo para que no usufructuemos en exceso, por eso siempre pedimos cerrar después de un rato y volver a abrirlo claro, es como porque una los hora más o temas, menos. claro, porque los temas que hablamos, puta, siempre dan para rato y con el Nacho tratamos de hacernos la mayor cantidad de tiempo posible para vaciar, esto quiero que entiendan, lo entiendan así. Cuando con el Nacho vaciamos nuestra cabeza, lo ayudamos vaciando nuestra cabeza, que es Vomitamos básicamente, lo que sabemos, así. sí, vomitamos un poco lo que sabemos, porque bueno, de verdad a mí el encierro me tiene medio cagado, weón, hace rato, así que necesito expresar cosas de bicicleta y aparte que más encima uno lee todos los días weas nuevas, que van saliendo cosas nuevas, que van llegando cosas nuevas al mercado, creo que me gusta, me agrada caleta. Entonces necesito liberar un poco. No puedo dejar de chupar, tengo putomanía, lo siento. Ya, Eh, ¿en qué habíamos creo que quedado? sí, ¿En sí. las pastillas? No, en los No habíamos discos, quedado en los en los rotores, en flotantes. los discos, en el tema de los discos flotantes. Básicamente, el funcionamiento del disco o del rotor flotante es o ayuda a que la temperatura del disco baje considerablemente con el uso, ya sea en uso constante o muy continuo, o porque bueno, le pegaste un calentón rápido, entonces eso también ayuda a mantener un solo, o sea, ayuda a mantener un tacto en el freno, ¿cachai? En el frenado, que puta, a mí me pasa que podéis llevar 20 minutos bajando y el tacto ya no es el mismo, ¿cachai? Porque el sistema completo, al ir calentándose, también afecta mucho al funcionamiento de la pastilla, como el contacto del rotor, como básicamente todo. Entonces también se te cansan más las manos y uno siempre trata de buscar esto para el mundo, esto sirve, esta clase o esta parte sirve para el mundo del mountain bike como el mundo de la ruta. Al calentarse, básicamente se ha afectado de la misma manera la potencia de frenado. Si el caliper y el rotor se calientan mucho, perdí el tacto o perdí la constancia y el tacto, e incluso hasta la potencia de frenado voy a llegar a perderla sin ningún problema. Así, fácil. Eso Respecto al no pasa con los desgaste frenos de de las llanta. pastillas, Claro, ¿hay más desgaste de pastillas cuando frena si se calienta mucho el disco? Eso no lo sé. hasta donde tengo entendido, sí. En el caso Ya. por eso también, de hecho, el freno de mountain bike de uso de compuesto orgánico se gastan más rápido que una pastilla de freno metálica, no es que sean solo más duras, que se calientan a temperaturas muy diferentes. Por eso, por Ya. ejemplo, si te vas a un test de temperatura de Galfer hace test de temperatura y por eso no declaran el tipo de compuesto para el que están diseñados. ¿Cachai? Ah, Hablan de ya. un tipo de velocidad, hablan de un tiempo de durabilidad, pero no hablan particularmente, hablan más que nada de si esta wea frena fuerte, dura menos, si esta wea frena menos, dura más, ¿cachai? Y si lo queréis todo, te va a salir un ojo en la cara, como todo en la vida. No podía Claro. esperar todo, pero anda por ahí un poco el principio y la lógica. Ahora, el contra de los rotores que tienen esta sistema flotante es que es más difícil lograr un tacto de frenado seco. No sé si me explico, como lograr un on-off es mucho más difícil porque, claro, el rotor siempre va a tener un juego o un Un juego. desplazamiento, que es natural. ¿Cachai? O sea, siempre eso es lo otro. Cuando lo vean, es muy probable que tengan un pequeño desplazamiento o digan, oye, pero si es un remache nomás, pues claro, pero cuando eso se calienta, genera, ¿cachai? Que eso se bloquee. Pero ese pequeño delay te afecta directamente a si el freno es on-off o no. Por eso, por lo general, podéis recomendar rotores eh, Avid Centerline normales, que son el clásico freno Avid, que con eso puede tener un frenado mucho más consistente y mucho más fuerte, pero se calienta mucho más rápido, o tenéis los nuevos frenos Avid con el sistema ese de enfriamiento, o los Shimano, ¿cachai? Que tienen su sistema Aistec con esa araña de aluminio, que ayudáis a Y que ese sándwich. básicamente, es que el sistema Sandwich también ayuda, pero ahí tengo mi opinión aparte de la web, porque es carísimo y dura una mierda el rotor para los comillas tan bueno que es, ¿cachai? En el fondo, lo que hace este sistema es que enfría más rápido, pero
te genera este delay. Entonces, en lo personal me gustan los rotores fixed, me gustan los rotores fijos, ¿cachai? No con sistema flotante, pero para eso ya tengo, por ejemplo, no sé, los frenos, en el caso de los frenos de ruta, creo que ambos frenan más o menos, perdón, es RAM. Se me cayó el carnet ahí a SRAM CL, se me le cayó el carnet hablando de Pero SRAM siguen habiendo de... frenos Avid, así que no Claro, esté tan siguen mal. existiendo Pero frenos para Avid, cantilever. pero en el caso de los cantilever, pero siguen existiendo. Pero eso me pasa, como que me gusta ese sistema más fijo, más que un sistema como flotante, tan chayero, ahí como lo que tiene Hope o lo que tiene Magura hoy por hoy en los modelos nuevos, pero ahora Magura lo sacó para la gama de rotores de e-bike, por ejemplo, que sí necesitan una potencia totalmente adicional. Sí, y además a propósito de los flotantes, es que algo que no tienen los fijos es los colores. Así que si a alguien le gusta Ah, combinar, que no sé, pues, para más si chaya alguien, points, que si alguien se obviamente es pone necesario para tallero, cualquier bicicleta. sí, Sí, pues un para todos disco los talleros, morado, azul, rojo, no sí, sé, cualquier color, combinado con algunos detalles de la bicicleta, siempre te suma chaya points. Así que si lo tuyo es más que darle duro al freno, sino que querés algo más bonito, te vais por los claro, si queréis flotantes. tirar un poquito más de pinta, ahí yo me quedaría con un freno más similar a, o sea, por unos rotores así, puta, me iría perfectamente por un Hope. Tiran, Sí. tiran mucha pinta y están probados que funcionan. Ojo, eso no quiere decir que yo ocupe una cosa, no quiere decir que a ustedes no les guste o no les funcione o les funcione de manera ligeramente diferente. En la parte técnica funcionan así. Ese es su funcionamiento real. Eh, ¿Sabéis que respecto al ruido? A mí nunca me pasó en las veces que lo he probado, nunca me pasa que metan como ruido extra o chillen de más o les pase algo, y eso que he trabajado con Hope harto tiempo, o sea, con Hope debo llevar trabajando en este momento ya como 3 años, entonces al momento no me ha pasado como esas quejas o algo que tenga como más chillido. Con Avid, o sea, con SRAM llevo trabajando, puta, ¿cuánto tiempo más? Como 3 años también, básicamente, 3 o 4 años. Con Shimano llevo trabajando como 6 años más, básicamente, en temas de freno. Magura me tocó empezar a trabajar hace poco y, bueno, de verdad me lleva una tremenda sorpresa ahí en frenado. A Que, mí bueno, en lo personal debe ser lo tampoco me ha mejorcito. dado problema. Sí, Nunca he sí, sí. sentido que chille más que un disco fijo normal. En alguna de las bicicletas, no me acuerdo en cuál, creo que en la salsa, tengo un Shimano XT, Ahí no sé está. si es una Estes o no, no me acuerdo, porque parece que no tiene la construcción de sándwich. Pero sí tiene la araña de 2 piezas y no siento ninguna diferencia en chirridos ni nada de eso. Así que yo creo que Claro, igual dependerá de a veces de puede la ser mezcla. que, claro, a veces puede ser que hay algunos que tienen más juego que otros y están ya definitivamente carreteados y gastados, y eso hace que, es que eso puede ser, porque ya el disco haya cumplido como su fase, a menos que el disco esté nuevo, y ya eso quiere decir que me pasó una vez que unos Hope venían con el remache mal puesto y eso hacía que chillaran o Mm. sonaran como de más, ¿cachai? Pero en general nunca he tenido problemas de sonido por vibración. Y eso que lo he puesto, weón, lo hemos puesto a prueba, puta. Yo he tenido clientes que han tenido, no sé, pues, weón, la Santa Cruz Nomad, o han tenido la Transition Sentinel, o Transition, puta, de distintos modelos, en cletas que son muy Gravity, y, weón, nunca han tenido un problema con ese tipo de rotor. Y yo he tenido un problema con esos discos. Cuando combinas los frenos Avid BB7, ya sea de ruta o de montaña, con discos flotantes, sí hay problemas. ¿Y cuál es el problema? Ah, De que el caliper, bueno, este es el caliper y la pastilla se meten por abajo y aquí tienen una colita que es para sacar o poner la pastilla. Esa claro, colita, que si no la doblas o si no la cortas, te topa con la araña del disco cuando gira. claro. Me Tiene que ver pasó, con un tema, tiene que ver con un tema de estructura. También me sí, pasó y con los además, BB5, que los BB5 tienen una estructura que son mucho más redondos, entonces también sí, molestaba un poco como en el proceso de frenado, no era tan exacto, tenéis que ocupar siempre en esos casos los rotores que están diseñados o adecuados para esos modelos. sí, y por ejemplo lo probé con unos discos Shimano Icetech, no me acuerdo si era el Icetech que viene con el sándwich de aluminio con acero o era solamente de acero con el disco, o sea, con la araña de aluminio, no me Con la acuerdo cuál araña de de los dos aluminio, era. Pero el hecho de que la araña de ese disco Shimano Icetech es plana por un lado, pero donde va el remache es súper ancha hacia el otro lado, que creo que es hacia adentro claro, de la rueda. sí, Sí, pues acá está sí, la rueda con la masa, hacia acá es súper ancho. Y eso era suficientemente ancho para que la colita de la pastilla de freno Avid topara. no me pasara. Entonces el freno se queda tapado y ¡tup, tup! No giraba.
y simplemente le corté esa colita y lo usé un tiempo así. Pero después preferí simplemente irme por el disco Avid para hacerlo compatible uno con Sí, otro y me ahorré ese problema, pero también me di cuenta buscando en internet de que esos discos Shimano al menos son súper rígidos y las pastillas o los pistones del Avid es solamente un pistón móvil, entonces este pistón de acá es fijo y este de acá es móvil. Entonces lo que hace el pistón Avid es como doblar el disco, le hace así al para hacer disco para que claro, para que frene entre en junto con la contacto con el pastilla. otro. Me caga Eso, esto, sí. yo creo que eso es algo interesante que podríamos, aprovechando que el Nacho lo trajo al baile, es hablar de los pivotes, o sea, más que de los pivotes, Los pistones. de los pistones de cada freno. En el caso de los frenos de disco, el pistón es lo que hace frenar, literalmente, lo que hace que la pastilla se mueva o sea, lo que hace que la pastilla entre en contacto con el disco y podáis frenar, podáis reducir tu Claro, velocidad como tú queráis. doble pistón Claro, sería todos los hidráulicos que hacen este movimiento pastilla, que es lo que hace claro. también cualquier freno de llanta, cualquier herradura, lo que sea, Tal hacen cual. este En el movimiento. fondo No los es dos como que se mueva entran en solamente contacto al una. mismo, claro, en el fondo los dos, la pastilla entra en contacto por ambos lados al mismo tiempo. Por eso un freno de dos pistones tendería a darte una sensación de mayor modulación y también de mayor potencia. No necesariamente, ya lo vamos a conversar ahí con los TRP Spire, Claro, pero la mayoría de los frenos hidráulicos de ruta son de dos, o sea, todos los frenos hidráulicos son de todos. dos pistones desde. En el caso de las bicicletas de mountain bike, voy a encontrar de dos o cuatro pistones y me voy a quedar ahí nomás porque Creo hablar que he más visto de de más, 6. no sé si he visto de Creo que he seis, son visto de 6, pero los Hope Moto son los frenos más clásicos y han habido otros tantos experimentos por ahí, pero lo estándar y lo más normal que podía encontrar son frenos de dos pistones o cuatro pistones y eso va ya ahí en necesidad de cada uno. Por ejemplo, Hope, los frenos, sus calipers de ruta hidráulicos son de cuatro pistones, no son de dos pistones, sí. son de cuatro pistones chicos, pero al final lo que hacen es que entran más puntos de contacto con la pastilla y eso le permite al caliper hacer un poquito más de fuerza con la presión hidráulica. En el O caso de sea, los al final frenos lo que mecánicos, hace es tener como más roce entre las claro, pastillas y el disco, según eso que claro, mencionas, porque no, tienen mayor claro, superficie. claro, al final tenía una superficie de contacto mucho mayor, pero sin agrandar tanto, ¿cachai? El tamaño del mismo pistón, y por ende no sube tanto el peso del caliper, pero la verdad, para ruta yo lo encuentro, no sé, weón, de lo que tenía hasta ahora lo encuentro demasiado, a Yo lo menos que usaría por los hagáis. colores. Sí, es como el Solo único eso. plus que tiene, como querer ponerle unos caliper morados a tu bici. Sí. Caliper morado, weón. Oh, conchetumadre. En fin. Eh, respecto a frenos, ¿qué más podemos, qué más podemos hablar? ¿Se te ocurre algo más, Nacho, respecto a los discos? Hay El caleta de tamaño del temas. disco. El Tamaño tamaño del del disco, ahí disco. había alguien que había preguntado. El tamaño del Bueno, disco afecta directamente por el torque que vaya haciendo, o sea, si el disco es más grande, va haciendo más torque, ¿cachai? A medida que vais frenando, básicamente eso. Pero necesitáis, para agrandar el disco, después de los 160 milímetros, se va necesitando un adaptador que va distanciando el caliper en la misma proporción que tú vais cambiando el tamaño del disco. O sea, si necesitáis, por ejemplo, un disco de... Ah, mira, ahí es RAM CL se puso las pilas. Pero claro, así básicamente, que si tú bueno, vayas agrandando, pero si tú vayas agrandando el tamaño del disco, necesitáis cambiar el tamaño del caliper, que no necesariamente es hacer esto, sino que es también lo claro, va aumentando el hacia ángulo. arriba, lo va cambiando ligeramente el ángulo para... Pero, Pancho, no podía hacer eso. Nuevo dibujo de No, disco que baneado por lanzó, hoy cuarentena. es RAM para ruta. ¡Wow! Ahí es RAM CL me dejó medio loco, no había cachado que sacó otro diseño de disco más extra a Yo lo que ya solamente te supe tenían ahora que sacándola con sacó el una ABS. transmisión nueva. Sacó una transmisión de SRAM Force a Axis con 43-30 volante y 10-36 piñón. Eso es lo que vi hoy día. Pero no vi ningún freno de disco con diseño nuevo. O Eso sea, es es que nuevo para mí. ahora, ojo, el 4630 es No, 4630, 43-30. 43-30 4330. ese. Ah, ya, o sea que es Y subcompact a 10-36 cagar. piñón. Eso está Sí, interesante. Está interesante, eso está bien entretenido. Ya Shimano, Caliper Magura, sí. O sea, eso se puede hacer. El tema de la manía Shimano con Caliper Magura porque ocupan el mismo líquido hidráulico. Obvio, po. Obvio que SRAM CL debería pillarnos siempre. Sí, está bien que nosotros sepamos caleta, pero yo no tengo tanto acceso ahí a cosas de no dame, tenemos weón. información confidencial nosotros.
Claro, Mira, seguramente SRAM lo sabía hace un año ya. claro. Pero vamos a Otra cachar cosa ahora, voy a también meterme a revisar ahora. ya. Pero dale, Ya dale nomás, mientras tú Nacho, yo revisáis, sí, mientras reviso acá. mencionar un poco sobre los distintos líquidos de freno. Porque no es como, voy a usar Shimano y le voy a poner un aceite de freno de auto que tengo acá en mi casa. Porque cada freno de bicicleta de disco tiene su propio tipo de freno. Entonces, por ejemplo, lo más clásico, Shimano usa aceite mineral. Tektro creo que también usa aceite mineral, si no me equivoco. Los frenos como SRAM usan aceite DOT, que es un aceite sintético, y ahí puede ser DOT 4, DOT 5. Esa información la conoce más que nada Luis que yo, pero al menos todos esos líquidos de freno tienen sus ventajas y desventajas y solamente son compatibles con lo que te dice la marca. Si tu marca es SRAM y te dice solamente usa frenos DOT no sé cuánto, solamente usa ese, porque si le pones aceite mineral, Shimano o lo que sea, el freno muere. Y viceversa, si tiene un freno Shimano y le pones aceite DOT de no sé cuál de todos los números, también vas a matar el freno. Así que lo mejor siempre es quedarse con lo que la marca te dice. Hay algunos también sangran con agua, pero eso ya son medio No, maestros Magura, chasquilla. ahí para el David, Magura ocupa líquido mineral. Lo que pasa es que el Royal Blood es un sistema de líquido mineral. Buena, ahí mandaron el link porque no lo había podido encontrar. Pero ahí le vamos a echar una mirada y les vamos a contar qué onda. Y con Dropper. Mierda. Si sacan un Dropper Sí, 27,5 van a tener una buena cantidad de, o sea, 27,2, van a tener una buena cantidad de clientes ahí de parte de BMC, de parte de Cannondale, que creo que tienen ya no, sus pero bicicletas ahí con Access. sacaron la manilla. Solo la La manilla. manilla, no Ya. el dropper. Sí, es la Hubiera misma sacado un Dropper. SRAM para monoplato, pero con la palanquita para usar el Con la dropper. palanquita, claro, claro, claro. Ya, ya que no encontré nada, así que de ahí lo voy a estudiar y me comprometo ahí con la gente de SRAM a buscarlo. Sí, porque no se puede abrir el Eh, link. pero eso es Bike Rumors. Eh, Básicamente lo que dice el Nacho con el tema de los líquidos. Ahí depende mucho de la marca y de cómo lo estructure cada marca, qué es lo que quieren hacer con ello. Por ejemplo, personalmente las manillas, el SRAM que ocupa líquido 4 de 4, eh, en SRAM, por ejemplo, podía ocupar líquido 2.4 o 5.1 dependiendo de la manilla, dependiendo de lo que diga también. Entonces ahí ya, la verdad, yo no me meto mucho, pero yo ocupo cualquiera de los dos indistintamente, pero siempre limpio la línea primero y después vuelvo a colocar, igual como lo hicimos en la instalación, creo, de tu freno Shimano, Nacho, la última vez. Como estaba Ah, la línea más o menos, ya. tuvimos que purgar de nuevo toda la línea por un tema de que no esté contaminado. Eso es otra cosa, siempre el ideal es cambiar el líquido de freno cada cierto tiempo. Otra cosa importante es que da lo mismo, casi podría dar lo mismo el líquido DOT 4 que podéis comprar. Podéis comprar hasta una bomba de benzina, el líquido de freno DOT 4, pero tenéis que tener obviamente todas las herramientas para poder sangrar, si no te va a quedar el sangrado como el culo. No va a Y frenar además con el líquido nada. DOT 4 es corrosivo. Claro, son corrosivos, entonces el ideal también es ponerse guantecito, idealmente, o hacerlo con mucha prolijidad y mucho cuidado. En el caso Mascarilla y de, todo. en el caso de SRAM, por ejemplo, tiene un sistema que es bien fácil para purgar y bien cerrado, como que no podéis tener, no hay como tanto miedo que te explote, como en el caso de Shimano, pero el líquido mineral no es corrosivo ni es tan dañino, tan dañino. En el caso de Shimano, ocupa el líquido mineral. A mí no me gusta mucho el líquido mineral de Shimano, particularmente porque tiene un problema heavy. Y el problema más grande que tiene es que se ensucia muy rápido. Entonces, al perder la densidad, también pierde tacto. Entonces, eso te hace tener que cambiar en el mundo real líquido más o menos cada 6 7 meses, depende del uso. Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, Nunca lo he hecho. en el mundo real, puta, como cada 2 años creo que le cambio más o menos No, líquido a mi freno. Es como lo que suelo hacer cuando me tengo tiempo y me doy el tiempo y me doy la lata de poder hacerlo. No sé si se me escapa más. Bueno, y en respecto a la resistencia a la temperatura, la verdad no he tenido mayor problema con ninguno de los dos en calentones brígidos, calentones muy, muy rápidos entre uno y otro. Creo que siempre. Mira, aquí me encontré el tema del nuevo grupo SRAM. Interesante, sí, yo vamos a lo leer hoy encontré día en la también, lo noche. tengo ahí. Pero más que eso, no le veo mucha diferencia al tema de los líquidos, aparte un poco el tacto.
Y otra cosa más también de que hay harta gente que pregunta si es que, no ahora, pero por ejemplo en foros de cicloturismo y cosas así, si les conviene más un freno hidráulico o mecánico. Pero la verdad es que en ese mundo del cicloturismo o incluso bikepacking, la gente tiende a usar más frenos mecánicos porque es mucho más fácil de mantener. Claro, Para mantener un freno disco mecánico, ya sea si es ávido, TRP o lo que sea, necesitáis llave Allen de la medida que le haga el freno, un cable de reemplazo, una funda, no sé si es tan necesario porque igual se puede encontrar en cualquier lado, pero si es que se rompe el cable, que es como lo más posible, un cable que no te ocupa nada de espacio, lo enrolláis de este porte y listo, y ahí podéis hacer todo lo que queráis sobre ese freno. En cambio, si por ejemplo tienes un freno hidráulico, ya sea SRAM o Shimano, Magura, lo que sea, es mucho más complicado hacer todo eso. Si estás en medio de la nada, en medio de un cerro, en medio de unos pueblos sí, ahí en la cordillera Los Andes, por allá en Perú, no vaya a tener la copita Shimano para sangrarlo, no vaya a tener la jeringa, claro, no vaya a tener el aceite mineral. Entonces, en ese aspecto es mucho más confiable el freno mecánico, a pesar de que no tenga la modulación o la potencia de un hidráulico. Pero tiene la ventaja de que te va a funcionar bien en climas de lluvia, por ejemplo. Vas a tener suficiente potencia de frenado también para ir con peso. Y es fácil de mantener, al igual que el V-brake y los, no sé si los cantilevers también, dependiendo de los cantilevers, pero más que nada de los V-brake. Entonces, como el freno disco mecánico es como la versión mejorada del V-brake, por decirlo así. Y luego claro. salta al hidráulico, pero ya es como para uso más de otros usos, por decirlo así. Igual puedes usar los hidráulicos. Yo también uso hidráulico para frenos de, o sea, para bicicletas cicloturismo. Pero es Sí, porque me los conseguía a eh, muy buen precio no, pero y igual independiente, me ¿eh? gustaban. Yo creo que depende mucho del riesgo que quiera correr cada uno. Yo creo que va por ahí. Yo en lo personal, para una bicicleta de cicloturismo, si la voy a ocupar, no sé. O sea, vamos a hablar en términos así. Si voy a ocupar una bicicleta para ultra distancia, en donde el tiempo que quería ocupar para recorrer una distancia es lo menos posible, y lleváis menos peso y vais y no dormís, te priváis de sueño y bueno, lo pasáis como el culo, bueno, ¿para qué te va a calentar la cabeza en ocupar frenos que no frenen, weón, o que frenen menos o que tengan una eficiencia mucho menor a mayor frenado, ¿cachai? Sobre todo porque queréis ganar o quería hacer el menor tiempo Claro, posible, ¿cachai? En esos casos sí me iría con freno hidráulico o si quisiera correr el riesgo real, ¿cachai? Si quisiera correr el riesgo de no sé, weón, de quedarme tirado en la mitad de la nada con el freno, con la línea cortada, weón, me importa una raja, vamos, ¿cachai? Pero en el caso de la gente que hace cicloturismo de más largo aliento, estamos hablando de meses, años, años. hay gente que pasa años o su vida entera haciendo cicloturismo, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Ahí la recomendación siempre es ir por un freno que tenga mucho más soporte, mucho más, o sea, bueno, una piola, técnicamente hablando, podríais comprarla en cualquier taller mecánico del mundo, porque todas las bicicletas necesitan piola. Podríais incluso, en casos extremos, llegar a adaptar una piola de cambio para poder ocuparla en el freno, ¿cachai? En Sí, casos más o quizá extremos, una de así moto, como, dependiendo del tamaño, no sé. ¿cachai? Hay como muchas formas de poder salir de la pana. En cambio, con un líquido hidráulico tenéis que saber sí o sí llegar a un pueblo grande, la inversión va a ser más cara, no sabéis si están todos los repuestos, porque no siempre están las olivas, los conectores, tanta weá que necesitáis a veces para los frenos hidráulicos. Creo que va un poco en esa línea, va un poco en la línea de, oye, ¿qué querís? ¿Querís como hacer que tu frenado sea mucho más, que necesitáis un frenado realmente potente, realmente fuerte? Bacán. ¿Y queréis correr el riesgo? Bacán, ponele hidráulico. Cuando funcionan las rajas, se supone que son lo mejor del mercado para ciertas personas, o para necesidades más fuertes, o para usos más potentes, pero si no, ponle freno mecánico y van a funcionar perfecto. Y para eso, para la gente que ocupa frenos mecánicos, hay muchas opciones. Ya los mencionamos, están los TRP, que los puede conseguir en Nacho, están los SRAM, que los pueden encontrar en casi cualquier tienda de ciclismo en Chile, te los pueden comprar a pedido. SRAM CL que nos confirme ahí cuántas tiendas en Chile tienen. En Extreme solo lo podéis comprar, que son los representantes y trabajan directo con ellos en la distribución de SRAM. Podéis comprar, en casi cualquier tienda podéis encontrar repuestos de SRAM que no, o sea, que sean como más o menos, entre comillas, más o menos genéricos, porque tienen casi todo el stock. Cuando andáis buscando cosas más específicas, me inclinaría a trabajar con alguien como el Nacho, que es como alguien que se dedica a traer weas raras y weas específicas. Sí. Y mira, antes de llegar a los últimos frenos que habíamos mencionado, que eran los Magura hidráulicos de root de llanta, esos son los frenos SRAM, o sea, los discos SRAM Baseline se llaman, que son los Sí, nuevos
que publicaron hoy día, creo que fue, con su nuevo diseño. Está bonito igual, Es un pero ese Centerline sería con un poquito menos de espacio. Sí, y eso es lo único que he visto, no he leído nada, pero al menos para que vean en qué consiste. Y Todavía no se puede. también Al como para final sí, aprovechar se un pueden hacer poco... preguntas off topic. Sí, eso lo vamos a responder después al final, pero ahí estaría, por ejemplo, los discos y también un bonus track que son las manillas hidráulicas uno Sí, por 11 pero que vienen con la palanquita para usar para el con retráctil, tipo con telescópica, el dropper. dropper. Hay otra cosa Eh, más que no hemos hablado, son de estos anclajes de frenos, Uy, qué paja, porque hay weón. frenos. Sí, es una paja, pero hay caleta de gente que, oye, me compré estos Sí, frenos po. y no me sirven en mi cuadro, ¿qué Oh, hago? qué novedad. Y es como, Oh, qué novedad. véndelo. Oh, qué novedad, weón. Oh, y cuánto cacho he tenido que solucionar con eso. Sí, es un tema, y me ha Pero, tocado espera, varios antes de ir partos a gracias a eso, esto. mira, antes de ir a Adelante. eso, quedaron dos preguntas en el tintero sobre los TRP, HIRD, que no lo respondimos. Sí, po. Esos frenos, para los que no los conocen, son frenos mecánicos accionados con el cable de las manillas de ruta convencionales, con el cablecito, Claro, y el caliper en sí viene con el reservorio hidráulico. Entonces es un híbrido, como se le llama, o algunos le llaman los mecanhidráulicos, porque es una mezcla entre uno y otro. Esos calipers yo creo que alguna vez lo usé en la bicicleta de Luchín, Luis, ¿cuál es el Soarzo, apellido? Luis Sobarzo, se Soarzo. me había olvidado el apellido. Pero lo usé así como para darle vuelta a la plaza, no fue mucho uso que le di. Claro, ahí se Ahí ve están. bien esa parte grande que se ve en el caliper sobresaliendo el reservorio hidráulico. Y ahí arriba Y se ve ahí el por dentro pasa cablecito por el la medio. piola. Claro. Esos frenos son como, podría llamarse lo mejor de dos mundos o lo peor de los dos mundos, que es lo que siempre ocurre cuando se mezclan una cosa con otra. No, mira, La ventaja que yo, tienen, yo en mi caso, bueno, un poco dando el contexto, lo que he escuchado de varios usuarios que los defienden a muerte es que andan bien, funcionan, hacen la pega y a veces, ¿qué tanto más necesitáis que eso que haga la pega? Hacen la sí, pega, pues bueno. claro, Pero claro, no es como menos, excelso. No es como sí, yo al excelso en menos algún ámbito el freno. preferiría un freno o totalmente mecánico o totalmente hidráulico. De hecho, fue una de las razones por la que usaba mecánico y después me pasé a hidráulicos por completo. Esa Sí, mezcla entre mecánico e hidráulico en uno solo me pareció bastante, de hecho, súper caro, no sé, como 100 lucas cada uno por ahí. Y un caliper hidráulico, ¿cuánto te sale? 40, 50 lucas, por lo menos en Shimano. En SRAM, no sí, sé, o unos sea, en 70. conseguirlo. No andan por ahí, conseguirlo en la paja. Ahora, ahí hacen una pregunta, ¿los HRD o los Spike? O sea, o los Spire. La verdad, yo creo que el HRD tiene esto que seguís teniendo como una pequeña grado más de modulación que el Spire. O sea, lográis tener la modulación que tenéis con el Spire, pero lográis tener un poco más de potencia por el accionamiento hidráulico y al final Y el tacto. lo particular es que cambia el tacto, pero también no te cansa la mano realmente. La mano se te cansa mucho menos por estar frenando constantemente. Para los que han ocupado cantilever o frenos V-brake, estar frenando cuando tenéis que frenar con mucha fuerza, constantemente, mucho rato, bajando, siempre es incómodo y te duelen un poquito las manos. Yo igual, si estuviera como en esa disyuntiva en que no quiero cambiar las manillas, no quiero hacer toda esta gigante inversión, en vez de los Spire, me iría por los HRD, que sí es más barato comprarlos que pasarte a un sistema completo nuevo, comprar manillas, por ejemplo, manilla y caliper hidráulico, es más caro que solo comprar estos calipers mecánicos hidráulicos. Es una buena opción Exacto. también para algunas personas. Pero Yo lo recomiendo para la no, gente que no quiere cambiar sus manillas. Esa es como sí, la opción. Y además la ventaja que tienen es que puedes usarlo con manillas RAM, manillas Shimano, manillas Tektro de solo freno, da lo mismo, porque te pero funciona de con tiro cualquiera corto. mientras sea tiro corto, sí. Mientras sea tiro corto, que Esto es son súper casi importante. todas, te van a funcionar súper bien. Y así no tienes que cambiar las manillas y te quedas con tu transmisión. En cambio, si te vas a frenos hidráulicos por completo, tienes que quedarte en la marca. Porque si tú quieres frenos hidráulicos, o mejor dicho, quieres transmisiones RAM, vas a tener que quedarte con frenos de RAM. Si tienes lo contrario, si tienes transmisión Shimano, vas a tener que quedarte con frenos Shimano. Y no sé si habrá Si alguna otra tienes opción en este transmisión momento. rotor, si tienes transmisión Claro, rotor, tienes que quedarte con frenos Magura. Magura.
Sí. Es Y una eso locura, sería como pero no. la ventaja de los mecanismos hidráulicos, que puedes conservar tus actuales manillas, no sé, pues de repente tenés tus manillas regalonas, unas Dura Ace de 10 velocidades del 2004, qué sé yo, todas plateadas que combinan con tu bicicleta, y tenéis los frenos de disco. Lo mejor sería ahí los TRP hidráulicos, los HIRD, por sobre los Spire, porque tienen sus características hidráulicas. Pero si vale la pena versus los Spire, no sé. Porque yo he probado los Spire, no me gustaron, pero los TRP HIRD los probé súper poco como para decir si son buenos o son malos. Entonces tampoco puedo opinar ahí si es que vale la pena Respecto la ahí, diferencia entre uno y otro. sí, yo los probé los dos y sí, la verdad, tiene un poquito más de potencia. ¿Cachai? O sea, Ah, ya. te podéis pegar un par de bajadas y cachai el tiro que tiene un poco más de potencia cuando se sientan las pastillas. Y eso también habiendo tenido sensaciones con los BB5, ¿cachai? Que son bien parecidos en tacto al TRP Spire, ¿cachai? Como que esa es la sensación que me da. El reservorio aceite no es mucha joda la mantención. Eh, ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo lo ponemos en palabras sencillas, Nacho? Sí, sí, pues cualquier sistema hidráulico es un poco más cacho de mantener, pero claro, la cantidad de líquido hidráulico que ocupa es bien baja, entonces no deberíais tener mayores problemas al minuto de mantenimiento, ¿cachai? Y podéis ocupar, creo que ocupa líquido mineral, podéis ocupar líquido Sí. mineral Shimano y también lo podéis encontrar en casi todas partes. Pero ahí unas cositas ahí como para bloquearlo en caso de mantenimiento, para hacerle servicio, como para que no se bloqueen los pistones, pero si Y lo voy, a yo propósito de eso, del reservorio, voy a ver si encuentro por acá la foto, que algunas bicicletas tienen problemas con ese caliper, un problema estérico, como llamamos en ciencia. Estérico es como del espacio que ocupa. claro. RP... Voy a andar lento esta cuestión. Ahora, es HIRD. un tema, ese tipo de problema que dice el Nacho es porque hay cuadros que el caliper no va montado por arriba, sino que va montado por dentro del cuadro. Entonces, Exacto. eso genera problemas de espacio. Entonces, por lo general, traten de mantenerse siempre con algo lo más limpio posible, a menos que tengan espacio de sobra en su cuadro para poder montar. ¿Cachai? Ahí se ve, por Ahí ejemplo, está cómo el queda ejemplo. instalado. Pero hay bicicletas que son muy chicas, que el sit stay, que se llaman los tirantes, pasan en este ángulo en vez de un ángulo así, pasan en un ángulo más cerrado. Entonces ese ángulo Claro, más cerrado tiene problemas con el caliper porque es demasiado grande. El reservorio sobresale mucho, el perno donde se afirma la piola también queda súper lejos. Entonces cuando el ferrito pasa en un ángulo muy agudo, no entra. Y ya le pasó, creo que fue a Cristian de la Escuadra, que vende las bicicletas Alan, tuvo ese problema de que el caliper no le entró. Entonces se pasó al final a otro Shimano Ultegra hidráulico, creo que fue. Pero ese es como un problema que la mayoría de la gente no sabe hasta que lo pone y, oh, no me entra. Cagué. claro. Entonces, Hay para hay que tenerlo en... tenerlo, hay que ser bien consciente al respecto. Todas estas dudas de todos estos problemas, puta, yo también he cometido ese tipo de errores, ahí después off topic puedo hablar de la bici el Tito Nazar, que también cometimos ahí que hubieron un par de errores producidos gracias a Cannondale y sus estándares de motor y bicicleta medio raros. No digo que Cannondale sea Eh, malo, para nada, tiene estándares medio extraños, sí. diferente a la norma. Ya. Y antes de llegar a lo de los anclajes post, flat y international standard, un par de preguntas. ¿Alguna recomendación para ocupar unos calipers mecánicos Shimano con manillas de ruta? La única recomendación que puedo hacer es que sean de Que tiro sean del corto mismo y que tiro. sea del anclaje para tu cuadro, que es lo que vamos a Sí. hablar ahora. Después dicen grande luchón. No, eso no. Eh, Cervelo los usa en la Sí, P5X. la P5X, No que es la sé. bicicleta es una bicicleta específica de triatlón que están fabricando. Y si mal no ¿Ya? recuerdo, hay una bicicleta de crono y triatlón de Cannondale que también los trae ya de fábrica. ¿Pero qué usa? No caché. Los ¿Los calipers, TRP? los calipers, los TRP, HRD, Ah, ya. ¿cachai? Que la bicicleta de triatlón de Cervelo es como bien especial, bien rara, diferente. Por eso yo creo que puede servir. Por eso Ya, ya. vienen, Entonces ahora, como para evitar las manillas. ahora hablemos un poco entonces de los anclajes de freno. Que hay actualmente de los que se usan hay tres anclajes de tipo de freno.
En montaña, hasta un tiempo atrás usaba el IS, que es el International Standard, y el Post-Mount. Esos eran los clásicos. De hecho, el que más se Claro, usa más que nada es el Post-Mount, que es el segundo. Osmo. Pero a partir de, pues, no sé, hace 2, 3 años atrás más o menos, empezaron a salir anclajes flat mount en bicicletas de ciclocross, ruta, gravel, que ahí ya empezó como a cambiar un poco la compatibilidad. Deja ver si puedo mostrar acá. Este es un buen ejemplo que yo uso. Vale, vale, se me fue. Ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, Este este es el freno anclaje, delantero. claro, este es el delantero. Este es un anclaje post-mount, que el perno va directamente anclado hacia la horquilla en esta dirección, como una parte sobresaliendo desde la horquilla o desde el cuadro, pero es más o menos similar. Este es el post-mount. Este de acá es el anclaje flat mount, que el caliper va pegadito a la horquilla cuadro, y por lo menos la horquilla necesita sí o sí de este adaptador para instalarse. No me pregunten por qué necesita un adaptador, pero todas las horquillas necesitan este adaptador para instalarse. Y este de acá es un adaptador para usar esta horquilla flat mount a un caliper post mount. De hecho, se ve súper feo, pero queda bien. Es como similar a esta, solamente que este te queda en En, un ángulo. en el fondo Este funciona. no te queda en ángulo. Claro. Y el Y ahí yo otro, voy a mostrar claro. el International Standard, el clásico sistema de disco, o uno de los más antiguos que va quedando, que son dos pernos que atornillan a un adaptador y sobre el adaptador pone un caliper de sistema post-mount, o antiguamente habían caliper de sistema también de anclaje directo. Sí, Eh, yo creo que lo eliminaron del mercado básicamente porque la cantidad de adaptadores y la cantidad de piezas que necesitáis, puta, no eran las mejores, y también por un tema mecánico, probablemente no haya funcionado como con la fuerza, no haya funcionado también. Entonces, anclar como de manera vertical sobre la horquilla en vez de manera horizontal generaba un poquito más de rigidez, probablemente hizo que cambiara todo el estándar, aunque este mercado de las bicicletas, ustedes saben que le gusta cambiar los estándares y crear estándares y hacer estándares porque tienen que vender algo nuevo y hacer algo nuevo, no siempre porque sea mejor. Pero estéticamente se ve mucho y mejor el otro. sí. Por ejemplo, mi bicicleta, la All City Macho King, viene con ese anclaje IS atrás. Y adelante viene con post mount. Entonces necesitaba un adaptador atrás, y adelante no necesitaba nada. Y el otro adaptador que existe, y estoy viendo si es que los puedo traer, es este. Este es un cuadro post mount que viene con esas cosas que sobresalen, esos cosos que le llamamos nosotros. Y Son este los es un caliper anclajes. flat mount. Sí, Es pero un suena más adaptador bonito cosa. de pasar de cuadro de sistema de montaje Post post-mount mount, a un caliper flat mount. sí. Esto Entonces, sirve básicamente para alguien que quiere poner un sistema de freno más moderno en un cuadro más viejo. A mí me sí. serviría. Por ejemplo, yo tengo mi cuadro Santa Cruz Stigmata, incluso hasta la versión año 2019, venía con sistema post-mount, y tienes que, por ejemplo, si quisiera poner unas manillas Durace nuevas, tendría que ponerle o el caliper o un caliper más viejo, hidráulico, Ponle GRX. o... ¿Ah? GRX mejor. No, no le voy a poner GRX. Si le pongo algo a mi Ah. bici, le voy a poner AXS. Así de simple. O claro, en el caso de que si quisiera montar Force AXS, tendría que cambiar también el caliper y poner un caliper post-mount. Entonces, lo bueno y lo particular que me permite este adaptador es poder colocar el caliper que viene en el grupo sin tener que adaptar nada. Ahora, estamos hablando de también pajas muy elevadas. Sí. Estos son Este, como este adaptador, detallitos. sí, este adaptador solamente lo vende una marca que es AS Solutions, que es una marca canadiense, y sale como 20 lucas solamente el producto, y de ahí el envío, y ahora que no están enviando porque está la pandemia y todo el asunto, entonces probablemente te salga más conveniente cambiar el caliper por uno para tu cuadro, Mecánicos, porque hay claro. compatibilidad, por ejemplo, entre ruta y montaña en estos frenos hidráulicos. Sí, eso En el es ciclocross súper, antiguamente, claro. sí, Ahí antiguamente en el quería, ciclocross le ponían caliper de montaña, no sé, XT o XTR con las manillas hidráulicas. Entonces eso también se puede hacer, y quizás te salga más conveniente que comprar este adaptador para este caliper que no le hace en teoría a tu cuadro o horquilla. claro, de hecho, eso es algo interesante. En las bicicletas en los frenos, en las manillas de frenos de ruta, no, o en las de mountain bike incluso, no hay relación de tiro. Básicamente el flujo del aceite entre un lado y otro. No, no hay, no, no me ha tocado ver una diferencia
que tú digas como que, oye, sí, sabes como que no frena bien, como que el tacto no, el tacto en verdad una vez purgado el freno, frena y funciona perfecto. ¿Hay alguna ventaja en el freno entre el post mount y el flat mount y viceversa? Para mí la ventaja del flat mount es la facilidad para regular y para montar, en algunos casos, ¿cachai? O sea, pues son dos tornillos que tienen muy fácil acceso, sobre todo para los cuadros que el caliper viene montado, que hoy en día ya es normal, el caliper viene montado por dentro del cuadro, entonces tenía acceso por la parte de abajo del cuadro para Claro, poder regular. Esta es la parte de atrás, y en la parte de adelante sigue siendo más o menos similar, solo que estandarizáis para los dos lados. Y en el caso de temas también de, yo creo, diseño y de rigidez y de aerodinámica de las bicicletas, también te permite eso, que como que también el caliper al ir montado directo sobre el cuadro, sin espaciadores o sin adaptadores, así es también que podáis hacer una superficie más rígida, una superficie más limpia, que básicamente tiene que ver con un tema de diseño de bicicleta, por eso van cambiando los estándares con los años en estos casos, en el tema de frenos, que es algo más o menos normal para todas las marcas y todos manejan más o menos lo mismo. sí, yo también tengo dos ventajas, entre comillas, que para mí no son ventajas, pero los fabricantes dicen que sí. Primero, la aerodinámica, porque te queda como todo más pegado junto, que te ayuda a la aerodinámica para ahorrarte 1 watts por hora. Y la otra ventaja es que no necesitas hilo en el cuadro, entonces Claro, eso te reduce el costo para ellos, probablemente para nosotros no, porque va a valer lo mismo. Y también si es que se te rueda se te roda un hilo del post-mount, por ejemplo, porque el calibre va puesto acá en el soporte post-mount, claro. si se te roda un hilo de acá, uy, complicado. Como que tendrías que ponerle un helicoil para reparar el hilo, o quizás hacer un diámetro mayor con un hilo más grande. Ahí Tenéis se que pone un ponerle, poco más complicado. lo ideal casi siempre es ponerle un helicoide y eso es una paja, mandarlo a una tienda de moto, mandarlo a un taller especializado y le pongo una weá a un tornero y qué paja. Claro, entonces Te la elimina ventaja un que tiene, problema. claro, la ventaja que tiene este sistema Flatmount es que el hilo va por el caliper, según lo que recuerdo. Entonces el perno entra por Sí, abajo, adapta el cuadro, lo que sea, la horquilla, entra por abajo y se atornilla directamente en el caliper. Entonces si se te claro. roda un hilo del caliper, Lo, botáis a la basura y te ponía otro. claro, lo más normal es que, por ejemplo, en el caso de las horquillas, ¿por qué no lo hicieron así, como que entre por el otro lado? También por un tema de mantenerlo tapado, pero básicamente funciona igual. El adaptador sí tenéis que montarlo encima, ¿cachai? Y ahí puede quedar incluso hasta directo en algunos casos, sin problema. Pero en la parte trasera es donde tiene mayor ventaja el flat mount más que en la delantera. De hecho, las bicicletas Cannondale, la FCI nueva, en el caso de la bicicleta de mountain bike, y la bicicleta, la Mondraker, F-Podium, creo, vienen con sistema flat mount en la rueda trasera, a la cual tú le puedes adaptar, o sea, vienen con un adaptador para Sí. pasarlo a post mount, pero si tú le quieres poner freno en un caliper flat mount, es problema tuyo. Tal vez nos están adelantando un poco para dónde va el futuro Mm. de todo este como mundo nuevo, el ciclismo, no sé, Y es de hecho, algo raro, la otra como las ventaja bicicletas de que se me gravel con ocurre ahora, manubrio plano. sí, se viene la Specialized doble suspensión con manubrio plano de gravel. Ya se viene, se viene. Sí, nada con ¿Qué Specialized te iba a todo eso. decir? No, de hecho están ahí los de Aventura 2, saludos a los de Aventura 2 que Sí, saludos a la lo he gente de visto Ventura creo que en 2. todas las charlas. Ojalá ver sus bicicletas luego ahí, echarle una sapeada y probarla, weón. Y me tinca que deben ser un cañón. La Divert nueva. Que ahí también podríamos hablar, hacer un día incluso solo de off topics, weón, para que tiremos la talla. Claro. Sí, mira, y la otra ventaja también que le veo al flat mount es que, como dices tú, como que están adelantando un poco el futuro. Entonces, si tú tienes un cuadro o horquilla flat mount, le puedes poner flat mount o post mount. O incluso International Standard si le ponía un adaptador sobre otro adaptador, yo creo. Pero nadie usa IS en Sí, porque verdad no de tiene mucho caliper. sentido, pero se entiende. Claro, Es pero más entonces eso te compatible, por ayuda decirlo también a así. poder usar lo que queráis. El problema del flat mount más que nada va en el caliper, porque el caliper no le hace a cualquier cuadro, pero los cuadros sí le hacen a cualquier caliper. Entonces, Claro, como en el compráis el futuro adaptador ya adecuado. se van a ir todos en flat mount, entonces te compráis el cuadro flat mount y después veis qué caliper le ponéis, si le ponéis post mount o le ponéis un Claro, cantilever, no. yo creo que un poco es lo que estábamos hablando ahora, es un poco adelantar el futuro para dónde viene la tendencia y para dónde van las marcas. Si al final va siempre por ahí, siempre va a llegar a un punto en donde te vaya a quedar obsoleto con algunas cosas. Claro, siempre hay fabricantes y las marcas siguen haciendo cosas, pero ojalá no pase como terminó pasando con la rueda Aro 26, que puta, no sé, pues, hoy en día marcas grandes, ¿no? Que, por ejemplo, te gustaba un tipo de neumático para tu rueda Aro 26, cagaste. Te gustaba una llanta particular para tu rueda Aro 26, no existe. Y así,
en el tiempo, ¿cachai? Ojalá Sí, no me ha pase. pasado. Sí, a todos nos pasa. Pero, por ejemplo, hay marcas que ya no fabrican neumáticos para 26, hay marcas que ya no fabrican bicicletas de 26, que no sean de DIRT, ¿cachai? Son temas del mercado, pero la verdad yo creo que puede servir y esa es como un poco la ventaja del flat mount y cómo lo podéis ver. Si te compré un cuadro que venga con flat mount, probablemente en el futuro vaya a ver que vengan más bicicletas, incluso de mountain bike, que no nos extrañe, que vengan con los adaptadores para Postmount, pero que van a venir así en el futuro. Porque es más limpio, podéis trabajar, por ejemplo, muchas marcas están trabajando hoy en día con el tema de ocultar las fundas, las piolas, directamente no ver ningún tipo de cable entre medio, ninguna funda, ¿cachai? Ninguna línea de freno. Magura hace poco lanzó un proyecto en donde se ve solo el cable de freno delantero, nada más. Ah, El sí, resto escondido no por hay el ningún cable motor. a la vista, ¿cachai? Va todo escondido por el manubrio, por dentro del cuadro. Ya, dejemos al margen el tema mecánico, pero para allá va y cómo se ve la cosa de aquí a, no sé, un par de años más. Ya. Y ahora para terminar, porque ya nos quedan como 15 minutos para empezar con la segunda hora, y así que ya, o sea, la tercera hora, hablemos ya de los que le dijimos a Ramón, de los Kaiper, o sea, de los frenos V-Brake, aunque no son V-Brake, pero son frenos de llanta hidráulicos, los Magura, Sí, que si no los los Magura, conocen. los HS33 que ahí están, eh, son básicamente un freno, el clásico y conocido parte llanta. ¿Por qué? Porque es un freno muy potente, o sea, estáis hablando de un freno que tiene anclaje mecánico, o sea, tiene soporte V-Brake, pero con potencia hidráulica. Entonces, era mucha la fuerza que ejercían en su minuto y las llantas no estaban diseñadas en ese minuto para tanta potencia y se partían las llantas, será todo un tema. Hoy por hoy la gente que hace trial lo ocupa mucho, he visto bicicletas urbanas, eléctricas con ellas también montados, funcionan muy muy bien, tienen mucha potencia. Eh, Tienen este tema con el servicio que no es tan bueno, o sea, como que no tienen como muchos repuestos, pero sí hay muchas marcas extra que lo han ido haciendo. Y una particularidad muy buena que tiene, que, o sea, básicamente la gente que hace trial lo ocupa, tienen hasta sistemas de, no sé si, no sé si seguía ahí Nacho. Ah, sí, sí, te empezaste a Ya, ir. Ah, pero ya, vale. como que No, pero tranquilo, ahí sí. ahí Ah, ya. básicamente sí. Básicamente la gente que hace trial hoy en día lo ocupa y algunas bicicletas urbanas, pero es como la opción si queréis tener un freno muy fuerte con llanta, o sea, para tu cuadro V-Brake o tu cuadro en el fondo con los anclajes, pero acá llegaron un par de cicloturistas con sus maduros buscando patines. Sí, Eso es eso un también se tema, todo usa un harto en temazo. cicloturismo. Sí, es un temazo el freno para cicloturismo. Yo no lo ocuparía precisamente por eso, por lo que habíamos hablado, como que ese tipo de cosas no los vaya a poder encontrar en todos lados del mundo. De hecho, son patines que no sé ni siquiera si el Pila, que es de Sport Vibes, los trae los patines. Sé que el Mati, que es un profe, que es un instructor y también un campeón nacional de trial, tiene, pero claro, unos compuestos que están diseñados para trial, como para full performance, no como para durabilidad. Claro, esos son los Y ahí están, patines. que también Nosotros son también los patines podemos y traer son de a... uso. Claro, Chaya Cycling los puede traer, pero son de uso súper específico y solo para ese tipo de freno. También tienen distintos compuestos, en fin, pero la verdad no hay no hay tantas opciones ahí en el mercado dando vuelta para esos frenos. Pero, y lo otro es que también la llanta que estoy ocupando tiene que ser de buena calidad o muy firme, weón. Y el que la haya enrayado también tiene que tener unas manos bien diestras para poder enrayarla y tensarla, weón, porque de verdad también te van a producir un poco de dolor de cabeza porque pierdes la tensión más rápido de las llantas, porque estás haciendo más palanca, más fuerza, sobre todo por eso. Claro. Y también lo que usan harto estos frenos son los que usan tándem y en cicloturismo, las dos al mismo Sí, tiempo, cicloturismo tándem. Entonces ahí como sí, necesitáis harto peso, incluso he visto la rueda delantera o la trasera, no recuerdo cuál de las dos, con dos frenos. Onda, un freno de disco y además un freno de llanta inmadura. A ese nivel creo que de necesidad de creo que potencia en la necesitan. trasera se puede. Claro, es que también depende mucho el peso de los dos riders de la tándem. Pues, bueno, imagínate dos yo arriba de una tándem. Bueno, son 240 kilos, buen Andresito, Y 240 más el kilos, peso. weón, en una bicicleta. El weón más la carga, weón, se te va la chucha. O sea, claramente puedes necesitar algo extra de potencia.
creo que Sí, podemos dejar ahora ya abierto el tema para off topics, todos los que nos quieran hacer preguntas varias. Por 10 minutos más yo creo que estamos. sí. Mira, No y sé antes de si... eso, no sé si estará todavía el chico que preguntó al principio sobre las amarillas, ¿cómo le llamó? Pues las cross levers, que no me acuerdo cómo le puso el nombre, Ah, que se me olvidó por las completo hablar auxiliares. de ella. Sí, no sé si estará todavía ahí o ya se fue a ver la teleserie, yo estoy muerto de hambre, quiero comer luego, pero esas manillas, Sí, si no igual. las conocen, son unas manillas que se usan también se pueden usar en manubrios de montaña, pero generalmente se usan en manubrios de tipo drop de ruta, que van cerca del centro del manubrio, por ejemplo acá va la T, van por acá cerca, te permiten frenar en la parte plana del manubrio y además frenar en las manillas principales, que serían acá. Entonces puedes tener una posibilidad de 4 manillas de frenos con 2 frenos. Ahí Algo se así. ven. Sí, esas manillas se usan harto en cicloturismo, diría más que ciclocross. Yo la usé un tiempo en una bicicleta de ciclocross en la Macho, cuando me la armé en un principio, pero no usaba casi nunca esa posición, porque yo siempre tiendo eso mismo. Siempre tiendo a usar la manilla principal, que en esa foto es la campañolo que se veía En la ahí. campaña Locurus que se Eh, veía ahí. Sí, esa es la posición principal que uso yo. Y cuando ponía las manos al centro, en verdad era como, ya, sí, puede ser. Y cuando empecé a salir de viaje y ponía cosas en el manubrio, por ejemplo, un arnés de manillar o algún otro bolso, las manillas me interferían con el bolso. Entonces, o la giraba, por ejemplo, para que no me interfirieran con el bolso, o la dejaba en esa posición, pero me quedaban inutilizables porque se me aplastaban con el bolso. Entonces, al final, Sí. como que preferí dejarlas de lado y me quedé solamente con las manillas principales. Y bueno, la ventaja que tiene esas manillas de freno es que usa el mismo cable, como se puede ver ahí. Entonces pasa el cable. Ah, pon la foto de Claro. nuevo. No quiero verte a ti. Ya, mira. Ya, ok. Ya, Ahí jefe. está. El cable pasa justo por donde está la manilla y la funda es la que se parte en dos. Entonces es un puro cable que la funda se corta y aquí se pone la manilla de freno. Entonces lo que hace la manilla de freno es empujar la funda. Y la manilla principal, que es donde pasáis cambio generalmente, que tira el cable para allá. Entonces tenéis esos dos movimientos. Si empujáis la manilla de freno principal, te tira el cable. Si tiras la Claro, manilla auxiliar del freno, te empuja la tira la funda. funda. Y esos dos Ahora, efectos hacen de el que el freno... problema, claro, y el problema que tiene eso es lo mismo que hemos dicho de cualquier sistema que cruce entre medio de una funda y una piola, es que, ¿cuál es el real problema? El tacto y se ve comprometido todo y puta, no es tan fino. Yo la verdad Sí, siempre trato de buscar ahí como que tengan el mejor funcionamiento posible. De hecho, por eso mismo hoy en día las bicis tienen este cableado interno completo, guiado, en donde pasáis la funda y todo por dentro, para que la piola no se vea interferida y no tenga cortes, entonces también la performance del cambio es mucho mejor. sí. Y también para terminar con eso, con cantilever nunca me funcionó bien. Como que frenaba menos y además la curva entre el manubrio, la manilla auxiliar y el tope del cantilever era una curva súper como Sí, forzada y era poca funda. es Entonces un no había poco mucho que lo, hacer en esa curva claro, y es un había poco mucho lo que que hemos hacer. dicho ahora, pues bueno, es un poco lo que hemos dicho ahora, que es mucho roce y queda medio incómodo. Ya, vamos con los off topics, Ya, que sí, las siempre preguntas. quedamos al Ya. debe con la wea. Sí, bueno, ahí estaba el chico de las manillas. Ahí estaba, menos mal que no se había ido. Ya, entonces, amigo, una consulta. ¿Qué pata aguanta un piñón de 50-46 dientes? De ruta a montaña. Ah, pero asumamos que es de ruta y para cuántas Ya, velocidades, pero por lo general, sí. bueno, estuvimos hablando la semana pasada de la Microchip Adventure, también está, o sea, Advent. Advent, la X y Advent. la Advent normal, que creo que esa llega a 46. Sí, mira, la Eh, Advent X, que es de 10 velocidades, de hecho la X es de esa, 10, un número romano, esa aguanta hasta 46, 48 dientes. Y es uno por 10. perfecto, es 1 por 10, ahí tienen una solución. ¿Y qué otra pata? Es hacer el gadget que tengo yo del SRAM con pata GX, que puede llegar yo creo a 46, o 40, sí, como 46 creo que es como lo que máximo me atrevería a ponerle. En tu ¿La de caso, montaña? tení, sí, la pata GX de 10 velocidades para piñón de 11 velocidades. Y en tu caso, Nacho, el tema de la pata GRX con monoplato, que Sí, sirve para piñón 11.46, casi como sin ningún problema, y claro. forzado a 50. Sí, yo creo que con 50 en verdad
preferiría ponerle 48 si es que existe que 50, pero con 50 yo creo que quedaría así como con el perno a tope o que quedaría la roldana ya topando. Pero la GRX 812, que es la específica para 1x11, te aguanta esos 46 dientes comprobado por mí. Así que ahí te va a ir también a la segura. Y lo otro ya serían patas con modificaciones y cosas así. Pero así como patas fijas que te funcionan, serían esas que te mencionamos. Ahí llegó Después, otra pregunta. Transmisión uso 2x11, la piola del desviador al bajar al plato chico queda sin tensión al punto de guatearse. eso pasa porque usas un desviador de montaña. Siguiente pregunta. No, eso pasa cuando usas desviador de montaña. Esa es la configuración que uso yo en una Trek de montaña que tengo, pero a pesar de ser montaña la tengo con shifters para transmisión de ruta y flashbar, que es manual de montaña. Entonces, ¿qué pasa con el shifter de la manilla izquierda? Eh, Paso el cambio al más liviano y me queda mucho cable suelto, pero me da lo mismo porque si queda el cable suelto, mientras el tope del desviador esté bien ajustado, no se me va a Sí, ese caer es la el cadena tema. hacia afuera. Y Sí, sí, cuando paso el mientras... cambio al plato más pesado, me pasa bien. Así que eso Sí, yo sería. creo que Eso tiene que ver con eso, en verdad. Tiene que ver con que también tiene que ver con un tema de regulación. Si mientras los topes o los límites estén bien definidos, no debería haber absolutamente ningún problema, creo yo. dice que todo MTP. Mm, ¿Por qué pasará? No sé por qué pasará eso, pero mientras En volá tenés la no se manilla esté cayó la regulada para 2 señal, por o, uno, ahí o conectó. 3 por. Yo creo que puede que lo tenga regulado para 2 por o 3 por. Eso también me ha producido calete Mm, cacho y calete problema a través de la historia. Hay shifters que tienen shifter, caché, que podéis regular con una maniguita si está para 2 por o 3 por. sí, Y ahí te queda esos un son los de paso 10 más y ahí te velocidades. queda la piola suelta. En los de 10 velocidades. Es que en los de, Sí, no sé pero si de en 10 los velocidades nuevos viene con tienen esa. platos 3 por. No, los Claro, nuevos, por algunos, lo que no yo he todos, visto, pero... vienen con la manilla en sí que funciona para 2 o para 3, dependiendo si es que Ah, le ajustáis el cable con la tensión suficiente para pasar al tercer cambio. perfecto. Si no lo ajustáis Como así, te queda debería para 2. ser, como debería haber sido toda la vida, para que vamos a entrar con detalle. Pero Sí, sí, en el caso del pero mountain bike, revisa primero siempre eso, que esa pieza esté regulada para... Es que está por debajo de la manilla de cambio, tiene una palanquita que dice 2 por o 3 por. Eso antes de regular el desviador. Y después te ponía a regular el desviador. Y ahí no creo que tengáis problema. Por eso siempre queda la piola flotando, porque te pasa un cambio más. De hecho, los cambios, bueno, los platos regulan como la raja. sí, yo creo que también puede ser una opción de que le ajustaste el desviador con el cambio número 2, por decirlo así. La palanquita está en el cambio 2, entonces te pasa bien Claro, hasta el tercero, pero después cuando vas al 2, pues la posibilidad de pasar al primero. Como son los cambios nuevos, los shifters nuevos, tienen esa posibilidad. Entonces, si pasas después al uno, ya queda la piola suelta. Entonces, lo más recomendable es pasar todos los cambios hasta el primero de esa manilla, afirmas la piola y luego pasas al cambio siguiente, que sería el segundo, y te queda el desviador moviéndose al segundo. Pero ya no tienes suficiente fuerza para pasar a un tercer cambio porque ya está el cable tensado y está el desviador ajustado con sus topes. Esa sería como la ahora, opción si es que no tienes regulación. la otra opción que tení es botar todo, comprarte una transmisión electrónica y bueno, soluciona todo. O botar todo Y y comprarte monoplato. un 1 por, y monoplato 1 por 12 y bueno, No, el la sueño solución más que americano. todo eso es single speed. Se la pone single speed y chao. Claro, weón, así sin ni un problema, weón, no hay a tener ni un problema nunca más con regular cambios ni nada, weón. Va a quedar medio trancado a veces, te va a faltar un poco, te va a quedar sobre cadencia a otros, pero no, weón, detalle. No, pero cualquier duda igual escríbenos a cualquiera de los dos al inbox y te ayudamos con eso, pues, weón. No sé si quedan Y más dudas, igual quedan hay una pocos pregunta que, visitantes ya. que me preguntan si es ¿Sí? que se acabaron los insumos para PCR en el laboratorio. Tenemos torres y torres de kits en el laboratorio, pero el problema es que no nos llegan las muestras. Qué lindo. Está todo firmado, estamos esperando a que lleguen las muestras, pero como que la burocracia dice, no, es que falta esto otro, entonces estamos ahí en el laboratorio como, ya, pero tenemos Que caleta les de kits. vaya bien. Entonces, yo creo que el No problema sé ahí si es por quedan, otra cosa, como cosas más sí, siempre. burocráticas. Yo no sé si quedan más preguntas porque estamos en la horario off topic. De Sí, repente, Nacho, el siguiente conversatorio podríamos hablar off topic solamente para la gente, para resolver dudas, consultas, que nos quieren expresar sus muestras de cariño y sus muestras de odio, que son bastantes. En todo hay que sí. ser, hay Mira, que aceptar y a todo en propósito esta de vida. eso, a propósito de eso, ya nos quedan 18 segundos de transmisión.